a través del diario El Observador, que menciona que el senador y ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, del Partido Nacional, trabaja en la redacción de un proyecto de ley para promover la actividad del sector vitivinícola que desde el año 2016, desde que está la tolerancia cero, se ha visto perjudicado directamente en lo que fue esa medida, según aducen no solo las actuales autoridades, sino autoridades, por ejemplo, del sector de administraciones pasadas, directivos del INAVI en su momento. Dentro de esa ley, ese proyecto de ley para promover la actividad del sector vitivinícola, pretende incluir uno de los artículos para que eche por tierra la tolerancia cero al consumo de alcohol para los conductores, llevarla a 0,3, que esté permitido hasta 0,3 y entre 0,3 y 0,5 que ahí se pague la multa y que no se le saque la libreta al conductor por 6 meses mínimos, como sucede hasta ahora. Estamos en comunicación con el senador Botana. Jaime Clara lo saluda. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien? Saludo a toda la audiencia de esta boca es mía, que es una gran audiencia. Bien, hice un resumen medio rápido, creo que algo desordenado, pero bueno, ¿es más o menos así lo que está planteado? Es más o menos así. El énfasis se ha puesto en este tema, el énfasis en la noticia, en lo periodístico, se ha puesto en el tema del 03 y el proyecto en realidad pone el énfasis en el funcionamiento del sector vitivinícola, el sector turístico, el sector gastronómico. El sector vitivinícola va a tener que cambiar pies de vid, va a tener que incorporar equipamiento. El sector vitivinícola va a tener que mejorar la posibilidad de la comercialización en el nivel internacional. Pagamos aranceles carísimos para entrar a otros mercados, a diferencia de países como Chile, que tienen otro tipo de acuerdos. Entonces, en realidad, el proyecto que estamos trabajando es bastante más profundo que un artículo de que, bueno, obviamente se ha constituido en una gran traba para la actividad del sector, porque disminuye obviamente el consumo. Si esa copita multiplicada por tantos casos realmente ha afectado al sector, sí. Lo que pasa es que también se hizo énfasis en eso porque, por un lado, el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José María Uriarte, el jueves pasado lo comentó en una reunión que hubo en Torre Ejecutiva, mencionó que él estaba dispuesto a cambiar la reglamentación y se suma también a lo que muchos están recordando. En su momento, el entonces candidato Luis Lacalle Pou había planteado justamente en campaña la posibilidad de volver al 0,3. También es justo decirlo que en su momento quedó bastante solo el representante del Partido Nacional, Alejandro Draper, en la UNACEB, con esta posibilidad. Hoy es quien está presidiendo la UNACEB y, por lo que comentó él, inclusive uno de sus asesores en los últimos programas del año, Jorge Alfaro, aquí en el programa, no estaba en carpeta de la UNACEB ese tema. Entonces, por eso es que se ha hecho foco en eso. O sea, son distintos testimonios que apuntan a lo mismo y se olvidan como que del sector agropecuario. Bueno, está bien, está bien. Además, indudablemente es lo que es más noticia de todo. Pero quería manifestar lo otro, porque sí. lo que estamos es trabajando un proyecto abarcativo, un proyecto que es serio en todas sus áreas, ¿verdad? Es un proyecto integral y en un momento clave del sector vitivinícola del país. Por eso hice el énfasis que hice en todo lo otro, pero bueno, este tema es así. Nos parece absolutamente razonable esa tolerancia, es la que es menor a la que rige en la gran mayoría de los países del mundo desarrollado, donde es 0,5 en todos lados y donde es 0,8 en Gran Bretaña, en Irlanda. Realmente la tolerancia en muy
poquitos casos en el mundo es como la nuestra, y en nuestro país se ha mostrado con la estadística de que en realidad en todos los accidentes, si uno toma todos los accidentes que se dan y las espirometrías realizadas en esos momentos, en el orden del 93% son de cero. Esto me refiero a los accidentes con lesionados. Es cero la espirometría en el 93% de los casos, y hay como en el orden del 7% de los casos existe la presencia de alcohol, pero solamente en el 1% es el alcohol en estos niveles del 0,3. O sea, porque nosotros tampoco estamos pensando en amparar al irresponsable que toma y se pone a manejar. Eso no se nos pasa por la cabeza, ni se nos ha pasado nunca ampararle. Lo que sí creemos es que ese es lo razonable, lo que todos nosotros sabemos que hay un brindis, etcétera, etcétera. Y yo creo sinceramente en la responsabilidad de la gente. Todos creemos o confiamos en la responsabilidad de la gente, pero además la estadística muestra que esto es verdad, porque los números no se han modificado, los de antes y los de después. Hay espirometrías antes del 0 y después del 0. En el 93% de los casos no hay alcohol, en el 7% lo hay, las del 0 son 1%. Y eso fue antes, hasta el 0,3 es 1%, eso fue antes y después, siempre ha sido. Entonces no es razonable mantener esta prohibición. Pero además uno mira que esos países del mundo desarrollado que tienen esta tolerancia hasta 0,5, hasta 0,8, tienen 20 veces menos accidentes que nosotros, 20 veces menos muertos que nosotros. Entonces la razón está en otro lado. Hoy Gerardo Barrios en la radio me decía que es exactamente lo contrario, que esos países están tendiendo a cambiar su legislación y miran a Uruguay como un ejemplo. Bueno, pero no la han cambiado, ¿eh? Hace años que Barrios dice esto, hace años y esos países tienen 20 veces menos accidentes y 20 veces menos muertos. A Barrios a veces le gusta jugar con las cifras, y por eso no le fue bien, no tuvo éxito en la baja en los accidentes, porque se concentró en las cosas que no son las más importantes. Según los números que él maneja, dice que sí, desde que empezó la UNACEF hasta que él dejó, el número de accidentes... ¿Usted quiere que yo le pase los cuadros? No, yo le comento lo que él me dijo. Yo le paso los cuadros, Jaime, y usted los tiene, usted es un gran periodista y los va a leer igual que los puede leer cualquier persona. Lo que yo le comenté hoy a Barrios, y él me dijo, sí. y él me dijo que en realidad hay que ver toda la tendencia, es que del 2016 hubo más o menos, lo estoy diciendo de memoria, unos 400 muertos y poco de accidentes por accidentes de tránsito. En el 2016 hasta el 2018, en lugar de bajar, como se podía prever después de la tolerancia cero, entraron a subir. Y después sí, del 2018, 19 hasta ahora han bajado. Pero es verdad que no hubo una respuesta inmediata. ¿Usted sabe por qué bajaron? No bajaron por la ley, indudablemente. No fue por el impacto de la ley. Bajó porque cayó el nivel de actividad de la economía. Y cuando baja el nivel de actividad de la economía, baja la movilidad y baja el número de accidentes. Y eso no es buena... Y buena cosa. Y ya que le cuento todo, le cuento que no le extrañó que fuera usted, Botana, el que presentara este proyecto de ley, que en general dice que no ha respetado lo que son las normativas de tránsito, volviendo al tema del casco y todo esto. Sí, pero no tengo estadísticas peores que las de ninguno de los departamentos que las respetaron, ¿eh? Y no es tan así como lo dice también, porque hay zonas donde somos muy exigentes en ese tema, y que es donde existe el riesgo de que la gente tome velocidad naturalmente. Y hay otros lugares donde somos más laxos en la obligación porque nos concentramos en el control de lo que es la gran causa, que se llama velocidad. Las cuestiones mecánicas
y la velocidad son las grandes causas, y la que debemos controlar y nos debemos concentrar y debemos ser estrictos y debemos, es más, si yo estoy dispuesto a crear alguna figura penal para el que transforma un vehículo en un arma. Yo creo que en ese sentido podemos ahí sí tener éxito en este tema. Sí. Que anda muy rápido y que transforma un vehículo en un arma, cuente conmigo y tal vez termine yo mismo siendo quien la presente a una norma para mandarlo preso. Ahora, porque una persona se fue a ver al cumpleaños de su mamá de los 90 años y tomó una media copita de un champán, de una sidra, lo que sea, para brindar, mojó los labios, y eso ya implica que pasó a la categoría de delincuente. Por eso el Uruguay no tuvo éxito. Lamentablemente no tuvo éxito senador, en las políticas de tránsito. Dos preguntas breves. ¿Lo habló con el presidente de la República? No, el presidente de la República se manifestó en la campaña. Bien. Con el ministro sí, en algún momento, en algún encuentro lo hablamos ligeramente, con Cabrera, el presidente de los vitivinicultores, lo hemos hablado con sus asesores, con los integrantes del sector vitivinícola. Empezamos el tema con Marcelo Irurtia, hemos estado trabajando en eso, ellos nos han arrimado bastante material. El sector del turismo y de la gastronomía, tienen en esto un brutal drama y quieren, porque además muchos de los turistas que vienen al Uruguay la gran mayoría vienen de países donde no existe el cero. Sí, entonces, ha habido problemas justamente creyendo que la legislación uruguaya es parecida a la de sus países de origen. ¿Y con el ministro Salinas de Salud Pública lo habló? No, pues está en contra Salinas, ¿eh? Bueno, sí. Pero además a mí me parece que lo mejor es conversar estas cosas, discutirlas. El ánimo nuestro es el de mejorar el sector vitivinícola, de ayudar al empleo en el turismo, el de ayudar al empleo en la gastronomía, de mejorar esos sectores y obviamente desde el punto de vista de si vemos que hay algo que está molestando y en realidad no tiene los efectos que se previó cuando se bajó la tolerancia, entonces realmente es una norma que solamente es una norma negativa, así que pero lo hablaremos, por supuesto. No, está buena la discusión, claro que sí. Le agradezco, senador, le mando un abrazo. El saludo es mío. Que pasen usted muy bien. Sergio Botana, que es senador de la República por el Partido Nacional. Si no, lo dejaba tiempo a mis panelistas. A ver, Camino, brindemos. Bueno, salud. Pero no maneja. Bueno, varias cosas. A mí me parece que igual, antes que nada, el paradigma principal que hay que poner arriba de la mesa es, en este tema y en otro, basta decir, no, según mis números, no, los números de siniestros de tránsito, de accidentes en general, de muertos, de aquellos en los que el alcohol pudo haber estado involucrado, tendría que ser un número sobre el cual no se entiende lo que digo, porque si no, es una discusión que nunca va a poner la pata en el estribo. El número es uno, por las interpretaciones son distintas. No, pero el número tiene que ser uno. Sí, y acá me daba la sensación, uno dice hay más accidentes y otro dice menos. Ese es un asunto primero y principal que excede el análisis con relación a este tema. Y el segundo tiene que ver con los números. Los ciudadanos lo que necesitan para desarrollar y profundizar sus libertades en democracia es información. Lo que los ciudadanos necesitamos es información a propósito de cómo era la cosa antes del cero obligatorio, cómo fue la cosa después del cero obligatorio. Y eso para los que tienen una posición. Y la otra es la que tiene que estar arriba de la mesa. ¿Es cierto que desde que está el cero se vendió menos vino? Y es verdaderamente cierto que es por el cero. Son asuntos básicos, fundamentales para tomar una decisión. Yo no saco la pata del lazo y digo que con relación a este tema
tienen que mandar los números. Si en efecto el 0,0 no ha incidido favorablemente en la baja de siniestro de tránsito y en particular las de los accidentados graves o los muertos, no habría razón sustentable para seguir manteniéndolo. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, donde me digan que hay, tiro al azar, un muerto menos, digo, ¡ah, la pucha! Entonces se está jugando en la cancha. Pero no creo que tenga que ser una cuestión de principios ni lo uno ni lo otro. Pero creo que la clave en la cual estamos discutiendo esto es por lo menos a mí la que me preocupa, ¿no? Este es un tema que tendríamos que estar discutiendo en clave de salud pública. ¿Cuál es el efecto que ha tenido la medida sobre los accidentes, menos lesionados, menos víctimas fatales? Y el proyecto la está discutiendo en términos económicos. Nos estamos parando desde el sector vitivinícola para decir, señores, esta medida nos perjudicó. Yo comparto muchos de los elementos del proyecto. Creo que el sector se ha visto perjudicado, pero no es precisamente esta la medida que más lo ha perjudicado. Cuando uno ve los acuerdos que se han hecho, cuando uno va a determinado lugar a comer y ve que hay vinos de Argentina, de Chile, de un montón de países que están a precios hasta más baratos que los que están aquí, entiende que el problema no pasa por esta medida concretamente. Habrá contribuido en algo, ¿no? Pero no es el gran problema del sector vitivinícola. Evidentemente es la falta de respaldo en otras áreas. A mí se me ocurren muchas otras medidas por las cuales se puede apoyar a ese sector, hacerle menos pesada la carga tributaria, hacerle más llevadera la tarea, y comparto con Botana que se crean muchas fuentes de trabajo. Vengo de un departamento donde la actividad es muy importante, el departamento de Canelones, y hay que apoyarla, pero no es en clave de juntar estas dos cosas la discusión. La discusión tiene que ser de salud pública, y en ese sentido hay cifras que yo creo que siguen diciendo cosas. Si tú tenés los fines de semana que un 7, 8% y en algunas ocasiones más de los accidentes con lesionados tienen presencia de alcohol, la discusión en términos de salud pública tendría que ser otra. Tendría que ser cómo estamos haciendo para bajar ese porcentaje, tendría que ser aún menor, y también creo que nos estamos equivocando respecto a mirar los números de lo que pasó. Está bien, hay que mirarlos, pero estamos centrando la discusión en esos números. Tuvimos 2 muertos más, tuvimos 2 muertos menos, se los atribuimos al alcohol, no se los atribuimos al alcohol. Vamos a pensar lo que pasará si nosotros cambiamos eso, si cambiamos el mensaje que tanto costó, si tomás, no manejes. Vamos a pensar cuánto nos va a costar de acá para adelante esta cuestión que parece ser por ahora una cuestión que está siendo vista desde el punto de vista económico. Yo creo que las consecuencias de cambiar ese paradigma van a ser importantes. Marguerite. Sí, yo coincido, creo que los dos lo dijeron, Alejandro y Verónica, de discutir esto en términos de salud pública y no de números. A mí me parece bastante disparate discutir esto desde el punto de vista del consumo de vino, ¿no? No porque el vino no sufra, no porque no sea una industria que tiene dificultades, pero estamos comparando vidas con consumo de vino, ¿no? No parece ser una cosa demasiado lógica. Lo que sí creo es que estamos hablando de límites a la libertad, porque es límites. Mirá, si yo quiero tomar y manejar, y bueno, no puedo. Esa libertad, por determinado motivo, no la puedo. Se asimila a lo que estamos hablando de los jóvenes y las fiestas y no sé cuánto. Mirá, es una libertad responsable. Si no tenés libertad responsable, tengo que tomar medidas. Como no había libertad responsable, se llegó a un extremo del 0. Podía haber sido en aquel momento, en vez del 0, el 0,3 o el 0,5. Fue gradual, ¿te acuerdas? Fue bajando, fue gradual. Fue gradual, fue bajando 5, hasta el 0. 0,3 a 0. Yo creo que, esto por mi cuenta, pero creo que el 0 es un fundamentalismo. Me parece que el 0 es un fundamentalismo. Pero como creo lo primero que dije, que esto es una cuestión de números y de límites a la libertad en aras de un bien mayor. El bien mayor es evitar muertes. Si efectivamente el 0 evita muertes, y bueno, a mí no me gusta, pero admito el 0. Lo que pasa es que eso es lo que habría que comprobar, efectivamente. Hasta 2000, que lo decía Alejandro, hasta 2016 la situación era esta. De 2016 a 2020 o 2019 sí. Fue esta. Primero subió y después empezó a bajar, según te dijo Gerardo Barrios. Bueno, empezó a bajar por lo que dice Botana o por el alcohol. Eso es lo que no porque está, ¿por qué subió? Después del 0 alcohol claro. Subió 3 años. Claro, hay muchos más autos también en la calle, el tránsito ha aumentado, hay todo un contexto. No sé cuánto, pero también apareció las reducciones de velocidad, aparecieron una cantidad de normas en el tránsito que pueden haber bajado el número de siniestros. O sea que eso sería
que además es medible. Debe ser Pero lo relativamente... que no es medible es de ahora en adelante. Porque cuando vos flexibilizás un mensaje y el señor que va a brindar con la abuela de 90, con la madre de 91, en vez de tomarse una copita, se toma 3 porque no vas a andar con el espirómetro. Pero no, pero ¿sabes? El ministro de Uriarte decía La copita de cortesía. Pero ¿sabes qué pasa, Verónica? Que el antes lo tenés con la antes de 2016. Ya sabés cómo era antes. Perfecto. Tomaste una medida. No tenés claro si los accidentes fueron por culpa del consumo de alcohol, porque además... Porque no se hacían espirometría. No, sobre todo porque no está claro que el accidente haya sido producto del consumo de alcohol. Pudo haber pasado por otras cosas. Bueno, por eso, pero es medible eso. Lo que te dicen que es lo que dice Botana, es el menor porcentaje es donde incidió el alcohol. Pero Barrio dice otra cosa. Claro, pero del 2016 hasta ahora... Déjame terminar la idea, ya termino. Sí. En relación con esas dos posturas, tiene que ser esto, están los datos. Tiene que ser absolutamente y técnicamente medible. Y lo que dice Verónica de cómo medís para adelante, y bueno, seguís midiendo para adelante. Si vos habilitás 0,3 y la gente se empieza, y 0,3 y se empieza a matar, pero si vos tenés 0,0 y no tiene un impacto en las muertes, y bueno, habilitá la libertad. Pero yo defiendo la libertad, salvo que la libertad, la libertad pase por encima de valores superiores como es la vida. Bien. Ahí es ahora, el único límite salvo a la venta de alcohol, ¿a quién perjudica esta medida hoy? ¿Cómo? Salvo a la venta de quienes, el sector vitivinícola, ¿a quién perjudica esta medida? Y a todos los que les gusta tomarse una copita de vino en la Tomate calle. un taxi, No, a mí me porque encanta, lo me que tomo un está taxi. diciendo es que se la tomen, pero que no manejes. No, pero porque... a todos los que quieren manejar y tomarse la bueno, y si yo quiero andar tirando tiros al aire... Pero ¿cómo tiros al aire? Pero vos partís de la base que con 0,3 tenés algún riesgo. Y justamente... 0,3, 0,4, 0,5... No, estamos hablando de 0,3. No, se está hablando de 0,3. 0,3 y pero multa cuando vos 0,8, ¿no? flexibilizás una Verónica, medida, se está hablando de la gente no 0,3. está con el medidor acá diciendo, a ver, te tomo... Vos flexibilizás un mensaje. Se está hablando de 0,3 y se está hablando de legislación comparada. Además, ¿qué pasa? Bueno, vamos con la legislación comparada. Casi en el 100% de los países. Déjame ir con la legislación. Primero, hay tantas cosas para decir en esto, pero primero, a un chiquilín de 19 años que nunca toma alcohol y se toma un vasito de cerveza y quizás no llega al 0,3, no le pega de la misma forma que una persona que está acostumbrada a tomarse 3 vasos de whisky. Entonces, también la flexibilización tiene que ver con tu capacidad de asimilar el alcohol, con tu peso. Después lo otro, a medir, ¿cuánto es 0,3? Lo decía Vero. ¿Cuánto es 0,3? Yo me tomo una copita de vino y no sé si es 0,3. Si me tomo 2 porque digo, esta no me hizo nada. Además de cómo lo metabolizás tú. Exacto, es tan personal y tan individual. Tiene que ver la masa corporal, tiene que ver un montón de circunstancias. El mensaje es claro, es 0, no podés tomar. Pero además, otra cosa, cuando vos decís, se desfavorece al sector vitivinícola, no podés tomar y manejar, se desfavorece al sector vitivinícola, también se va a desfavorecer a los taxis, porque yo, por ejemplo, Uber, que taxis, tomo, ómnibus. salgo en taxi. O salgo en Uber. Entonces también van a tener, si empezamos a hablar de economía, si ponemos como, y acá estoy 100% de acuerdo con la libreta profesional siempre es 0,0. Siempre es 0, por supuesto. Antes y ahora. No, lo que se refería a que puedan usar. La cantidad Claro. de empleos que también se... De la cantidad de Creo que se a eso me perjudica. refiero. Que De podés que vos no manejar, tomás andás un menos en taxi, taxi. las camionetas estas que se llevan, todo lo que se armó después de que fue 0,0. Esto es, destapo los pies para taparme la cara. Entonces, la economía se ve afectada. Pero medir esto, y concuerdo 100%, en clave de economía es el gran disparate que estamos viendo en muchas áreas de este país, que es que nos importa más la economía que la salud pública, y en este caso la seguridad vial. Decía algo, Botana, que a mí me preocupa mucho, que es poner de ejemplo a Europa. En Europa se está llevando a cabo una cruzada muy fuerte por parte de el Consejo Europeo de Seguridad y da cifras, porque lo que están pidiendo es que no haya alcohol cuando uno está al volante. Estamos hablando del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte. Y pongo datos. En 2018 se podrían haber salvado 5.000 personas porque esos accidentes fueron provocados por ese 0,3 o 0,5 en el alcohol. 25.150 personas murieron en 2018 en siniestros viales. Alrededor de 2.654 fueron a causa del alcohol, un 11%. No hay que viajar a Europa para saberlo. Hay que entrar en Internet. O sea, no ve la realidad quien no la quiere ver. Yo confieso que a mí es un tema que no me gusta la disposición del cero absoluto, de la tolerancia cero, pero reconozco que su imposición generó un mensaje a la gente. Pero los 24 que de agosto. evitó o controló el consumo
de alcohol en situaciones riesgosas como se manejar. 25 de O sea, agosto no estoy de acuerdo prendíamos la con la televisión. medida, pero estoy de acuerdo con ¿Bajó el los mensaje. siniestros o no? Porque generar conciencia Hay cuando que- no sirve para nada, para... Pero es Déjame sentido terminar común, una es que frase. yo no terminé. variables también. Es que yo no por Dios, terminé. pero Déjame terminar. es inviable Yo no terminar terminé. una frase. Brevísimo. El 25 de agosto prendíamos todo en la televisión y cuántas muertes había los 24 de agosto que salía todo el mundo. Los primeros de año, ¿cuántos? Era ver, bueno, ¿cuántos muertes va a haber este año? Se puso el 0 y ahí se ha reducido, y sentido común, ni siquiera números, se ha reducido notoriamente la cantidad de gente que maneja alcoholizada y eso ya es una buena noticia. Entonces, duda. ¿por qué lo vamos a ir para atrás? 30 segundos, Fernando. 30. No, porque es imposible 20, cuando partimos de bases tan diferentes. Pues dice, se tapa uno y se destapa otro porque se desprotege a los taxis. Está midiendo, decimos que no hay que manejar en términos económicos y todos ¿No los viste lo ejemplos que que dije pone después? son en términos económicos. Pero un poquito que te escuché atentamente, por Dios. Pero estás diciendo lo que no dije. Por Dios, sí, lo dijiste. Lo único que hay que hacer acá es medirlo en términos de libertad. De libertad, y la libertad de uno de tomar y manejar debería ser irrestricta. Porque, ¿por qué no? Salvo, ¿por qué no? Porque podés matar a otro. Ahí está. Salvo porque podés matar a otro. Si no se comprueba que vos estás matando a otro, entonces, ¿por qué coartar la libertad? ¿Por qué? Pero manejemos esto en Porque términos de cuando se compruebe, libertad, ya lo no en mataste. términos del tachero, ni del Uber, ni de Porque la el copita auto con... es Cuando un se arma, compruebe, ya lo Margarita. Bueno, si hablamos todos al mismo Por tiempo no ahora- se escucha Es a lo nadie. mismo. Por ahora esto es una idea. Pero les cuesta hablar de libertad a Es- ustedes espantosamente. es No, Horrible. a vos, te Esto es lo que horrible, te encanta no es les poner gusta. palabras en la ahora- boca de gente que no las pronunció. No les gusta hablar y de ahí es donde libertad, no respetas la chicos. libertad de los demás. Sí. Bien, decía que hasta ahora esto es un proyecto de ley. Vamos a tener no uno, ni dos, ni tres. Vamos a tener como 10 programas dedicados a esto hasta que llegue la discusión parlamentaria. Un datito, así no soy el único que no habló 2 veces, ¿verdad? Un datito sobre el final. Sabina, corre. ¿Va a cerrar todos los bloques el señor? Me parece interesante la discusión porque parto de la base que todos los temas tienen que ser discutidos una y mil veces aunque sea necesario. Yo coincido que el tema básico es la libertad, a menos que la libertad ponga en riesgo la salud, ¿verdad? Sobre eso me parece que deberíamos andar con paz y con tranquilidad todos. Y después de la perspectiva política me parece interesante que algo que se había insinuado que podía ocurrir no estuvo explícita ni implícitamente señalado en ningún programa de gobierno y bueno, y ahora parece que sí. Ya venimos. Ni los latidos de